Siempre me la hacen, me la pagan. Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición poder estar juntos y poder juntos considerar la palabra que el Señor tiene para nosotros. El día de hoy vamos a avanzar con la segunda parte del capítulo 8 de Nehemías. ¿Lo recuerdan? ¿Seguros? A ver si es cierto, les voy a hacer unas preguntas. Del capítulo 8, en la primera parte, dice que todo el pueblo se reunió con un mismo propósito. ¿Quién me dice? Levante su manita. ¿Cuál era ese propósito? ¿Sí, mi hermana? Muy bien. Escuchar la palabra de Dios que el sacerdote Esdras iba a leer. Entonces llamaron a Esdras. ¿Por qué no llamaron a Nehemías? No era un levita, no era un sacerdote, él era más político, ¿sí? Un hombre usado por Dios, porque también de vez en cuando el Señor usa a políticos, pero en esta ocasión esa parte no la podía hacer Nehemías, entonces llamaron a Esdras. Ok, se construyó una plataforma especial para ese momento en el que Esdras iba a exponer la palabra. ¿En qué parte de la plaza se puso Esdras a hacer esa lectura? A ver. ¿En qué parte? ¿Y si ya lo encontró? ¿Dónde Isi? Fuerte. Frente a la puerta de las aguas. Y yo les dije lo que simbolizaba o lo que representaba la fuente de las aguas. ¿Quién me dice qué fue? Adrián. Muy bien, Adrián. Ay, sí, ni levantó la mano. ¿Qué simboliza la fuente de las aguas? Ahí se reunían los ancianos, ¿no? Pero yo mencioné que esa fuente de las aguas simbolizaba algo. ¿Cuál? La puerta de las aguas, perdón, sí. ¿Qué simbolizaba? ¿No? Ándenles, chiquitos, me los agarré en curva. Simbolizaba la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué hizo Esdras? Más bien, ¿qué hizo el pueblo cuando Esdras abrió la ley para leerla? Así en ese orden, se pusieron de pie y alabaron a Dios. ¿Cómo lo alabaron? Levantaron sus manos, ¿qué más? Se postraron hasta el piso, pusieron su frente en el piso, ¿sí? Y glorificaron a Dios. Muy bien. ¿Qué hizo Esdras cuando la gente se levantó y alabó a Dios? Él dijo algo. Dijo, ¿cómo? No. En ese momento cuando el pueblo se levantó y levantó sus manos, Esdras dijo, amén, amén. 2 veces dijo amén. ¿Sí? No estoy inventando, chéquenlo. Ahora, en el verso 8 dice que leían el libro y explicaban con claridad el significado. ¿Por qué? ¿Por qué estaban explicando? ¿Por qué estaban traduciendo el significado? Porque no conocían el idioma. Acuérdense que el pueblo pues creció, ¿en dónde? En Babilonia. ¿Cuál era el idioma de los de allá? Era el arameo, o sea que no sabían hebreo, ¿sí? Y si sabían, pues ya se les había olvidado, o sabían muy poco, y entonces fue necesario que tuvieran traductores, y tuvieron bastantes traductores que estaban explicando y asegurándose que el pueblo entendiera, comprendiera, como ahorita con este repaso
estamos asegurándonos que hayan comprendido y sacaron un 10. Muy bien, hermanos. Oremos al Señor. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Te rogamos que tú hables a nuestras vidas y que nos permitas valorar con un celo, con un profundo celo en nuestro corazón, el comprender tu palabra, el leerla, el abrazarla, el obedecerla. Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos crecer, pero también ser confrontados y ser retados a cambiar y a ser mejores para ti. Te damos la gloria, Señor, por esta noche, por los que están aquí, y te pedimos que tú te glorifiques en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Vamos al versículo 9 en adelante. El día de hoy vamos a concluir, vamos a hacer lo posible por concluir este capítulo. Dice así: luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense. Bueno, a lo mejor no con este tono. Cállense, más amorosos. No lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. El 9 de octubre los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley y descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios, en el templo de Dios o en las plazas, justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Entonces, todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival, y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado en esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Esdras leyó el libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Luego, al 8º día, realizaron una asamblea solemne, tal como lo exigía la ley. Entonces, se dan cuenta que no solamente fue una lectura de la Biblia, no solamente se pararon y leyeron la Biblia y no fue así. Hubo una exposición de la palabra, ¿sí? Hubo una predicación. ¿Están de acuerdo? Hubo interpretación. Fue necesario interpretarles a la gente lo que estaban leyendo para que lo entendieran.
hubo una traducción. ¿Qué más hubo? Hubo una aplicación porque leyeron lo que el Señor establecía para ese festival y ellos lo hicieron tal cual, ¿sí? El festival decía que tenían que ir por enramadas y esas enramadas durante el festival tenían que estar allí. Estuvo padre, la verdad. Imagínense una fiesta con casas de campaña y en donde pues estén recordando todo lo que el Señor hizo a favor de ustedes. Sería padre una fiesta así, ¿no? En donde pues, llenáramos aquí de tiendas de campaña, como en alguna ocasión los jóvenes tuvimos un campamento aquí. Y que durante esos días de festividad, de alegría, de gozo, estemos recordando. A ver, ¿quién tiene el recuerdo más fresco de lo que sucedió cuando el Señor nos sacó de Egipto? Yo. Y entonces empezaban a relatar sus historias. Y alguien más la completaba y decía, no, pero a mí me pasó esto. Y fue un momento que se disfrutó. Y entonces dice, hay un dato que es muy importante, y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque surgió un efecto en la gente la lectura que se hizo de la palabra, ¿sí? Pasó algo con el pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? Más fuerte. ¿Y cómo se manifestó ese arrepentimiento? Se pusieron a chillar. Así decimos, ¿no? Estaban chille y chille. Y lo más importante de esto es justamente esto. Dice el versículo 9, que les decía, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Surge un lamento en el pueblo. Están llorando. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la razón por la que el pueblo se conmovió, se lamentó y comenzaron a llorar? A ver. Por un lado no conocían lo que el Señor había establecido en su palabra para el pueblo. Y de repente escuchan lo que el Señor quería. Y entonces fue cuando dijeron, oh Señor. ¿Sí? Miren, solo imagínense esto. ¿Cuántos años habían pasado más o menos que no se leía públicamente la ley? Considerando que solamente fue el tiempo que estuvieron en Babilonia y que estuvieron allá en el exilio. Casi 200 no es mucho. Poquito menos. ¿Quién da menos de 80? 70 años. Fueron 70 años. Y de hecho el Señor les prometió que eso era lo que iba a durar. Y entonces, imagínense 70 años sin haber escuchado la palabra. Como dice Jazz, unos ni siquiera sabían que existía un libro que Moisés había escrito en donde el Señor le dijo que escribiera lo que escribió para el pueblo. ¿Sí? Entonces, no solo escucharon la ley, muchos la estaban escuchando por primera vez. ¿Alguien tiene un recuerdo? Miren, les voy a platicar. Yo crecí en una iglesia católica. Desde los 9 años comencé a ir a una iglesia católica. Tuve la fortuna de que algunos de los sacerdotes que presidían allí en esa iglesia donde yo asistía y servía, consideraron importante el estudio de la Biblia. Raro, porque no es algo que comúnmente se haga. Y entonces trajeron personas para explicarnos la Biblia. Entonces, más o menos yo sí había leído la Biblia, ya la había leído completa en algunas ocasiones, y me sentía
que sabía lo que decía y que la entendía y no que la practicaba, no, porque cuando la leía y me daba cuenta, la verdad sí me sentía muy mal. Me venía el bajón porque decía, estoy bien lejos de cumplir con lo que dice la palabra. Pero sucedió que ya cuando yo llegué ya y me convertí en esta congregación y comencé a asistir, en una ocasión, un miércoles, después de un estudio de Esther, llegué a mi casa, saqué mi Biblia, quise leer todo Esther, lo leí y me piqué y empecé a leer y empecé como si se me hubieran abierto los ojos, como si hubiera estado ciego todo el tiempo, empecé a comprender la palabra de una manera diferente. Ya no me sentía condenado. La gracia de Dios empezó a hacer su obra en mí. Y ese día me quedé leyendo tanto, que se me pasó el tiempo, se me pasó la noche. Y cuando me di cuenta, prácticamente estaba amaneciendo. Fue un momento muy especial. Y ese día yo me postré y oré al Señor. Traté de recordar todos mis pecados, los puse delante del Señor, desde que era chiquito, desde que era bien gandallita con mi hermanita, todo así traté de recordar y todo se lo presenté al Señor. Y me acuerdo que le dije, Señor, yo creo que hay muchas cosas de las que ya no me acuerdo, y le pedí perdón por mis pecados al Señor. Pero fue un momento muy especial. Ese día lloré y lloré varias veces, pero a partir de ahí cobró un sentido lo que yo leía en la Biblia, ¿sí? Empecé a comprender lo que significaba la salvación, hermanos. Había oído los estudios que somos salvos por gracia, pero no me hacía clic. Aún lo había escuchado, ya lo había leído en otro tiempo. Nunca comprendí cuando decía que la salvación es por gracia. Y cuando yo empecé a leer esto, empecé a disfrutar de una manera muy especial la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos por primera vez el mensaje de salvación y lo entendemos, yo sé que ustedes también tienen una historia de cómo sucedió en ustedes y de la bendición tan grande que tuvieron de empezar a entender lo que decía la Biblia. Yo he oído que muchos, cuando empezaron a leerla, se duermen, se aburren, se cansan, pero cuando empiezan a comprenderla, es algo que no pueden parar, no pueden parar. ¿Sí? ¿Saben de qué hablo? Gloria a Dios. Bueno, esto sucedió. Esta gente, mucha de ella, estaba por primera vez escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pero mientras estaban leyendo, empezaron a comprender la razón por la cual habían caído en el exilio. Empezaron a entender que no habían obedecido a Dios. Se dieron cuenta de la situación que tenían y dijeron, ahora comprendemos por qué pasamos por este cautiverio, por este padecimiento y por qué el Señor nos llevó a donde nos llevó. Empezaron a comprenderlo, ¿sí? Y entonces esto trajo convicción a la gente, convicción de su pecado. Empezó a haber dolor en su corazón, empezaron a sentirse culpables de lo que estaban oyendo. Fueron confrontados con la palabra de Dios. Y entonces vinieron las lágrimas y vino el lamento y se sintieron muy mal delante de Dios, ¿sí? ¿A alguien le ha pasado esto? Al leer la palabra o al escuchar un mensaje, un sermón, de repente dices, ¿quién fue de chismoso con el pastor? ¿Quién le fue a contar toda mi vida? Porque hay mensajes que te desnudan,
que te exhiben, que te dejan al descubierto. ¿No es así? Y hasta dices, chin, están hablando de mí. Ese soy yo. Y entonces eso es lo que hace la palabra, ¿sí? Es Dios el que está en ese momento describiéndonos. Es en ese momento Dios el que está poniendo al descubierto tu corazón. Porque así funciona el Señor. El Señor es luz. Y cuando el Señor alumbra nuestras vidas, ¡pum!, se exhibe, ¿no? Si nos acercamos allá a las escaleras donde está oscurito, con una lámpara vamos a exhibir pues todo lo que hay allí, ¿no? Las mesas que están allí, las cosas. Se va a empezar a ver el tilichero. Bueno, lo mismo sucede con nuestras vidas. Cuando el Señor viene, Él que es la luz, esa luz nos va a alumbrar y nos va a exhibir. Se va a empezar a ver lo sucio, lo cochino, el tilichero que hay en nuestro corazón, y se va a descubrir nuestro corazón, se va a poner a exhibición. Bueno, eso fue lo que le pasó al pueblo, ¿sí? Hay una fuerte convicción en el pueblo del pecado, de lo que al Señor le ofende, de lo que no le agrada. Y entonces está quedando al descubierto la rebeldía del pueblo de Israel. Se está viendo manifiesta y entienden que esa es la razón por la que tuvieron que pasar por este castigo, por este exilio, por esta situación que los puso en tristeza. Y bueno, esto produjo lágrimas, produjo dolor, pero Nehemías y Esdras y los levitas les decían: no lloren, no lloren, no se lamenten. Y miren, a veces llegamos aquí cargados con ciertas cosas, con ciertos problemas. Todos tenemos dificultades, todos tenemos preocupaciones, cargas, cosas que nos tienen así preocupados. Cuando llegamos aquí, muchas veces se quebranta nuestro corazón y lloramos. Pero como dicen aquí, no te sientas mal cuando alguien te diga y se te acerque cuando estés llorando: no llores, este no es tiempo de llorar, ¿sí? Vinimos aquí a alabar a Dios, a glorificar su nombre, a exaltarlo, a bendecirlo. Es un momento sagrado, es un momento especial. Esta reunión no se da por casualidad, el Señor la estableció, el Señor está presente. Quiere decir que ciertas cosas, que ciertas aflicciones, que ciertos problemas los podemos dejar para otra ocasión, hermano, ¿sí? Por difíciles que sean, por grande que haya sido la pérdida, mira, el momento es especial. Disfruta la presencia del Señor. ¿Sí, hermanos? ¿Cuesta trabajo? Sí, porque uno trae eso y lo lastima y creemos que ese es el problema más grande que estamos cargando, pero hay cosas mejores. Y entonces los levitas, los sacerdotes, Esdras mismo, les está diciendo: no lloren, no se lamenten, y les dicen el por qué. Vamos al verso 10. Dice que Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. ¿Ustedes creen que este día es un día sagrado delante de nuestro Señor? ¿Por qué? Nada más, porque sí. ¿Por qué es un día sagrado delante de nuestro Señor? Venimos a aprender, pero más que el aprendizaje que podamos llevarnos, necesitamos todos tener el entendido de que aquí no lo ves, pero está Dios presente, ¿sí? Aquí está el Señor presente, se hizo presente porque Él lo prometió. Donde más de dos estén reunidos en mi nombre,
ahí estaré yo. Entonces eso es algo glorioso, hermano, ¿sí? Es algo glorioso. Y si tú traes una carga, una preocupación, mira, no importa ahorita esa carga. Lo importante es que aquí está Dios y Él quiere que le honremos y que le glorifiquemos. ¿Sí? Ok. El origen de la Biblia está ligado precisamente a la historia de la creación del pueblo de Dios. Y este pueblo iba a tener una relación con Dios, iba a tener una relación con Él, y ellos iban a ser tomados como los representantes de Dios aquí en la tierra. Eso es exactamente lo mismo que está pasando ahorita con la iglesia. Nosotros estamos aquí como embajadores, déjenme decirlo así. Un embajador representa a alguien. En una ciudad, una embajada representa al país de esa embajada, de donde es esa embajada. Nosotros no somos de este mundo, pero sí estamos representando a Cristo en este mundo. Nosotros estamos puestos aquí para representar lo divino de Dios, lo sagrado de Dios, lo santo de Dios, y estamos aquí como el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Vean el nivel de importancia que tiene nuestra reunión, el nivel de consagración, déjenme decirlo así, que tiene el que nos juntemos como pueblo, como iglesia, a estar en un mismo espíritu, en una misma carne, buscando glorificar el nombre del Señor. Entonces, el propósito de la lectura de la Biblia tenía como fin, ya lo habíamos dicho, identificar. Nos da una identidad, nos dice quiénes somos, nos identifica como hijos del Dios Altísimo. Nada más, ¿sí? Nos identifica como hijos del Todopoderoso. Entonces es algo muy grande. También para recordarnos la historia, de dónde venimos, por qué es que somos hijos de Dios, y recordarnos también quién es Dios. También el propósito de la Biblia es exponer el pecado. Entonces, no te sientas raro ni extraño cuando de repente estés aquí y digas: ah, caray, está saliendo a relucir lo que hice hace rato o lo que hice ayer, porque eso es lo que hace la palabra, saca a relucir el pecado y te muestra cuando estás lejos de la clase de vida que el Señor espera que tengas como un hijo de Dios, como un creyente. La palabra te va a exponer y nos va a dejar ver cuando no estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos, ¿sí? Quiere decir que la palabra de Dios trae convicción de pecado. Te hace sentir y te hace saber cuando estás viviendo en pecado. Y algo más, la Biblia también nos da esperanza del futuro. Nos da esperanza, no nos condena nada más. En la palabra de Dios también está manifiesta su gracia, el plan que el Señor tiene para nosotros, el propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces, por eso Nehemías les dice: no lloren, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Qué significa esto? Bueno, se refiere a la alegría que Dios tiene por cada uno de nosotros, ¿sí? Por su pueblo. Se refiere al gozo y a la alegría que el Señor le produce el que tú le pertenezcas a Él, que seas del Señor. Ese es el gozo del Señor. Y bueno, los planes de Dios continúan. Y eso nos recuerda una profecía del Antiguo Testamento
que Dios le da a su pueblo precisamente antes de ir al exilio, sobre lo que iba a suceder y que lo iban a recordar después del exilio. Acompáñenme por favor a Sofonías 3:16. Sí, Sofonías es un libro de la Biblia. Ajá. Es de esos libros que se oyen raros, pero sí forman parte de la Biblia. Sofonías 3:16, ¿ya lo tienen? Ok, dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Verso 17, el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿No es un canto que cantamos continuamente? El Señor está en medio de ti. Eso lo estamos declarando y lo estamos afirmando porque el Señor lo dijo, no porque con mis declaraciones yo pueda lograr que algo así suceda. No, el Señor declaró que cuando estemos como estamos ahorita, el Señor está en medio de nosotros. El poder de Dios está en medio de nosotros. Y por eso cuando vienen los santos y presentan delante de Dios sus enfermedades, sus problemas, el Señor sana y el Señor bendice. Y el Señor también, cuando te presentas aquí con pecado, el Señor lo expone. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces lo que está diciendo Sofonías es: sí, Dios los va a disciplinar porque Él es justo, pero un día Dios se alegrará con ustedes al verles arrepentidos. Entonces esto es lo que estamos viendo precisamente en Nehemías 8. Nehemías quiere que ellos sepan que Dios les ama y que Dios se alegra en la obra que Dios está haciendo con cada uno de ellos. Y eso es una esperanza para el futuro, es una esperanza para todos nosotros. Entonces, esta lectura, la lectura de la ley, provocó arrepentimiento, provocó alegría, provocó que tuvieran un comportamiento generoso, ¿no? Porque ¿qué hicieron? Compartieron. Entonces, fíjense qué importante, ¿eh? Estas cosas están aquí con un propósito. Y a veces no sabemos, ¿y por qué nos reunimos? ¿Y por qué mejor no lo hacemos en línea? A ver, aquí está establecido. Y dice que empezaron a compartir. Entonces, cuando nosotros venimos a la congregación, no venimos con las manos vacías. Venimos a bendecir al pobre. Venimos ya pensando en apartar algo para darle al necesitado, al que tiene menos, al que perdió su trabajo. Venimos pensando en el que está sufriendo ahorita porque tiene a alguien enfermo en el hospital. A ver, díganme el nombre de alguien que ahorita está triste y sufriendo porque tiene a alguien en el hospital. Diana. ¿Vieron cómo lo dijeron a una voz varios? Diana y Fer ahorita están cargados, llorando, preocupados por la situación de su bebé. ¿Y qué hacemos los de la iglesia? Oramos, clamamos al Señor, pero también, como lo estábamos viendo el domingo en Santiago 2, ¿de qué sirve solo decir que Dios te bendiga, que te vaya bien, que no pases frío? No, entonces, con el entendimiento de la palabra, vamos a apoyar y vamos a darle y vamos a bendecirla. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que hace la palabra, nos transforma desde nuestro interior, trae una transformación y nos permite reflejar a otros, a los que tienen menos, a los que están necesitados, a los que están padeciendo, a los que están sufriendo. Nos permite
reflejarles nuestro amor, nuestra compasión, nuestra gratitud, lo mucho que hemos recibido del Señor. Y entonces respondieron en obediencia a la voluntad de Dios. Vamos al verso 12, por favor. Dice: así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Eso produce el que tú entiendas la palabra de Dios. Te produce a la acción, te lleva a la acción. Y entonces el resto de la historia nos narra, déjenme apagar esto. Perdón. El resto de la historia nos narra que Esdras le va a leer la ley a las cabezas de familia, ¿sí? Ya de una manera más detallada, se agarra a las cabezas de familia. ¿Por qué a las cabezas de familia? A ver, esto es importante. ¿Por qué Esdras, si ya había leído la ley a todo el pueblo, por qué de una manera más detallada y más especial hace una reunión especial con las cabezas de familia? ¿Quiénes son las cabezas de familia? Los varones. Levanten la mano los varones. Quiero que sepan, mis amados hermanos, varones que están aquí, que nosotros tenemos una reunión especial para cada uno de ustedes. ¿Y saben por qué? Porque consideramos que es en ustedes donde recae toda responsabilidad de los hijos y de la esposa, de las decisiones que se deben de tomar en el hogar y las decisiones que se deben de tomar en función de la iglesia, ¿sí? Por eso convocamos una reunión especial para ustedes. ¿Y qué creen? Han brillado por su ausencia y sí les estoy reclamando. ¿Por qué? Porque menosprecian, ¿sí? Fíjense la importancia que le está dando Esdras a este asunto, y se los está dando a los que son responsables, a los que van a pasarle la estafeta a otras generaciones, a los que van a conducir a sus hijos a que caminen como el Señor les está enseñando que caminen, y no se vuelva a repetir lo que pasó con ellos. No vuelvan a incurrir en la desobediencia que incurrió el pueblo, por el cual fueron exiliados y fueron castigados. Y entonces ahora ellos están dándoles a las cabezas de familia este privilegio, y les están dando este honor, y les están diciendo: les toca. Ahora ustedes van a poder construir para sus hijos, para sus familias. Ahora ustedes van a poder guiarlos en el camino. Ahora ustedes van a poder hablarles de su Salvador. Ahora les toca a ustedes ser los que lleven este mensaje al resto de las naciones. Amén, aleluya. Pero ¿saben cuál es la reunión más concurrida de esta congregación? La de las mujeres. Gloria a Dios por la vida de las mujeres, pero qué vergüenza que los hombres no estemos así de dispuestos por saber que somos nosotros. Antes que tu esposa, somos los varones los que tenemos la responsabilidad de explicarles la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Sí, hermanos? Están invitados. Este sábado no va a haber reunión de varones, al siguiente sí. Espero que este mensaje verdaderamente produzca lo que produjo en el pueblo: arrepentimiento. Dice que fueron exhibidos. Perdón, ya los exhibí, pero es necesario. No nos debemos detener para exponer la palabra como debe de ser, ¿sí?
y que esto provoque en nosotros celo, arrepentimiento, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dicen los versos del 13 en adelante. El 9 de octubre los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron, fíjense qué preciosa palabra, descubrieron que el Señor había ordenado. ¿Te gustaría saber qué quiere el Señor para tu vida y para la vida de tu familia? Descubrámoslo, hermanos, descubrámoslo buscándolo en la palabra. Dice, mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse durante ese mes. Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas las ciudades y en Jerusalén que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios, o en las plazas justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival, y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esta forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Y esto que escucharon hizo que esta festividad la celebraran como el Señor había establecido en la ley que se celebrara. Eso debe producir la palabra: obediencia, acción, poner en práctica lo que el Señor me está pidiendo que haga. Ok, he fallado, ok, pequé, ok, desobedecí, pero a partir de que escuchamos la palabra, la invitación es a dejar de hacer las cosas mal y comenzar a hacer las cosas como el Señor quiere. ¿Sí? ¿Preguntas, mis hermanos? ¿Comentarios? ¿Alguien quiere añadir algo más a lo que estamos mencionando? ¿Algún detalle que se me esté yendo? ¿Nadie? Hermano Chucho, por favor, ayúdenme con el micrófono de este lado. Porque aquí pareciera ser que la fiesta que están celebrando, dice, no la habían celebrado desde los días de Josué. Sí, no fue tan literal. No, sí es, porque a lo mejor recordamos que se celebraron unas fiestas, pero la que se celebró fue la Pascua. En algunas ocasiones con Josías y con otros reyes llegaron a celebrarla, pero no la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, porque Dios les había ordenado que tenían que festejar cuando menos 3 fiestas, las más importantes, anualmente. No debían dejar de hacerlo, y eran 3: la Pascua, los tabernáculos y les dejo. No, Pentecostés no estaba ahí. Y entonces ya después se fueron añadiendo más fiestas. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Esther que, de acuerdo a lo que sucedió, que es más o menos contemporáneo Esther con este tiempo de Nehemías, al final de lo que sucede se celebra, o se empieza a celebrar una fiesta después de Yom Kippur, ¿sí? Por lo que sucedió, pero es una fiesta que nace a partir de ahí, y otras más nacen a partir de otros eventos, pero las 3 principales que había ordenado Dios, ¿sí?, las tenían que celebrar anualmente. La Pascua a veces dejaron de celebrarla por mucho tiempo, pero esta la habían dejado de celebrar, ¿sí? Desde ese entonces, desde los días de Josué, ¿sí?, que todavía fue un tiempo de estar en el desierto, en la conquista de la tierra prometida, ahí la seguían celebrando. Pero imagínense el tiempo que se dejó de celebrar. Entonces, cuando
cuando ellos descubren a través de la lectura de la palabra de Dios todo lo que se habían perdido. Las fiestas son celebraciones que dan alegría. ¿Sí? En ellos produjo tristeza al principio, y dice 2 Corintios 7:10 que hay dos clases de tristezas. Una que viene de Dios y produce arrepentimiento para salvación. Dice, ¿de qué no hay que arrepentirse? Y otra que proviene del mundo, que produce muerte. Entonces, cuando ellos escuchan la ley, por eso lloran, porque les produce tristeza que los lleva al arrepentimiento. Por eso inmediatamente les dicen ellos, los líderes, no lloren. No lloren, porque este es tiempo de alegría. Cuando descubrimos algo, a lo mejor nuestra primera reacción es tristeza. Cuando nos convertimos al Señor, recordar todos nuestros pecados quizás nos traiga una carga, pero es algo que el Señor nos va a liberar, porque estamos salvos ya, o somos salvos en ese momento, y procede un periodo de alegría. Y eso debe caracterizar al cristiano. Cuando leemos la carta que escribe Pablo a los filipenses, se le llama la carta del gozo, y él les escribe desde el principio. En el primer capítulo les dice, yo les escribo desde mis prisiones, y a los que se están dirigiendo les están diciendo, yo estoy en la cárcel, y sin embargo les dice, gócense en el Señor. Y después les vuelve a decir, regocíjense. O sea, regocijar es volverse a gozar. ¿Sí? Regocíjense en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. ¿Quién puede decir algo bajo estas condiciones? Solo aquel que de verdad ha conocido a Dios, de su gracia y de la fuerza que proviene de Él. Y por eso Nehemías termina diciendo, el gozo del Señor, esa es nuestra fuerza. O sea, no la depresión, no la tristeza, ¿sí? Alégrate. Imagínate un cristiano cómo puede transmitir a otro del evangelio si tiene una cara de limón agrio. O sea, tenemos que reflejar alegría, ¿no? Por eso es una incongruencia de un cristiano que todo el tiempo esté triste, que esté deprimido, que le pregunten, ¿cómo estás? Pues, pasando, vivo, ¿no? No quiere decir que no pueda haber momentos de tristeza. Y tampoco nos vamos al otro extremo, decir, bendecido hermano, bendecido, ¿no? Pero es algo que debe caracterizar al creyente, ¿no? Una actitud que venga desde adentro, de alegría por la condición que ahora tenemos, ¿no? Ellos lo experimentaron en ese momento, ¿sí? Después de muchos años de cautiverio, llevaban alrededor de 140 años que no habían sabido nada desde que habían sido llevados a Babilonia, nada de este tipo de cosas. Entonces, al festejar eso, imagínense, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, cada 8 días estamos festejando algo que el Señor instituyó. Ya no festejamos estas fiestas, pero festejamos cada 8 días la cena del Señor, y debe ser un momento pleno de alegría para estar recordando eso, ¿sí? Y que podamos gozarnos en ese momento. Otra cosa que puede suceder cuando una festividad se celebra constantemente es que se pierde o le dejan de dar la importancia de vida. Entonces, que esto sirva de recordatorio para que cuando celebremos la Cena del Señor no se pierda la esencia de lo que es celebrar la Cena del Señor, ¿sí? ¿Qué tiene que ver toda esta historia con nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que ver? Sí está padre la historia, sí, todo esto que se menciona, pues es en función del pueblo judío. Ya nosotros ni judíos somos. Aquí hay puro Pérez, puro Sánchez, puro Suárez, puro López. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué está esto para nosotros? Miren, Nehemías 8 es la historia del comienzo de la predicación. Así es como empezó la exposición de la palabra.
no solo de leerla, porque antes la costumbre era solo leerla, muchas veces ni se entendía. Hubo un tiempo en la historia de la iglesia que la palabra se decía en latín precisamente para que el pueblo no la entendiera. O sea, iban para atrás. Sino se trata de entenderla, y si se queda solamente aquí, de nada sirve. Qué bueno que te vuelvas un experto en la palabra, que sepas de la palabra, pero se trata de aplicarla, de llevarla a cabo. Entonces, históricamente, este tipo de lectura continuó. Después se enfocó el estarlo haciendo de esta manera en las sinagogas. Y la iglesia judía se reunía los sábados, por ejemplo, y allí se exponían la ley de Dios. Nuestro Señor Jesús varias veces le tocó participar de esa exposición de la palabra en algunas sinagogas. Pablo también lo hizo. Y entonces en las sinagogas se procuraba que las personas pudieran leer del texto para compartirlo y enseñarlo. Por cierto, eran los hombres los que estaban ahí. Y entonces había un énfasis muy grande en la enseñanza, en la lectura pública de la ley y de los profetas. Y entonces este fue un hecho histórico sin precedentes, hermanos. Muchos pueblos tienen historia, la tienen por escrito. Muchos pueblos. Pero no hay un pueblo como el pueblo judío que le haya dado tanto énfasis a la explicación de la historia de su pueblo, de cómo el Señor obró con ellos a favor, cómo los bendijo, cómo los sacó, cómo les dio la salvación. Entonces, el trasfondo que vemos aquí es el del sermón cristiano. Al final, así es como el sermón en un púlpito ahora es tan importante dentro de la iglesia. Y recuerden ustedes que la iglesia surge de un contexto judío, ¿sí? Nuestras raíces, nuestra historia, pues viene precisamente de los judíos, de la liturgia judía y de la exposición judía. De allí vienen también muchas de las cosas que nosotros acostumbramos. Miren, ese menorá tiene que ver pues, con el pueblo judío. Hay recordatorios vivos. ¿Ya lo vamos a quitar? No, es cierto. Que no me oiga Memo porque ya no voy a predicar. Entonces, la iglesia empezó a compartir en domingos. ¿Cuándo cambió? Fue precisamente cuando este mensaje se empezó a llevar a poblaciones donde no había judíos. Y se empezó a hacer en domingo porque el domingo era un día verdaderamente especial para el pueblo cristiano, porque fue el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean qué importancia tiene, cómo comienza todo esto, ¿sí? Comienza a ser en domingo, fue el día que precisamente se cambió la historia, fue un día en el que ahora se recuerda todo el tiempo. Se reunían en domingo, compartían las escrituras, tomaban la cena del Señor, se compartían juntos lo que se tenía. Y esto, hermanos, no puede ser modificado de la noche a la mañana, ni por una pandemia. ¿Sí? Es la historia, es lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, y lo vamos a modificar por medidas sanitarias. Desde que empezó, desde que todo esto se presentó, nos preocupó a los pastores, porque nosotros tenemos un llamado y tenemos algo que el Señor nos está pidiendo, y ahorita les voy a decir cuál es, pero esas cosas no pueden ser reemplazadas por nuestra seguridad. O sea, sí es cierto, necesitamos cuidarnos, necesitamos medidas higiénicas, necesitamos respetar eso, pero no, una organización mundial de la salud no nos va a decir como iglesia qué hacer y qué no hacer. Y no los estoy invitando a rebelarse o a ser desobedientes,
Pero esto no se puede quitar. Esto es parte de la historia de la iglesia. No lo podemos remover nada más así, porque ahora nuestros tiempos son otros y son modernos y son otras cosas las que estamos viendo. Entonces, no por una estrategia sanitaria de una organización vamos a nosotros ahora a tener que además, dicho sea de paso, muchas de las estrategias y de los planes de contingencia que se están llevando a cabo no son suficientes, llegan a ser hasta ridículos y no están beneficiando y sirviendo del todo. Nada más lo menciono así. Ahora, esta historia nos recuerda para qué nos reunimos, y con esto vamos a concluir. Y no nos reunimos para solamente leer, ¿sí? Nos reunimos, sí, para leer, y lo que estamos leyendo son las memorias de los apóstoles. Esto lo dijo Justino Mártir, que nos reuníamos para leer las memorias de los apóstoles. Y mira lo que dice Pablo, lo que le manda a un joven pastor. Y aquí pongan mucha atención en lo que le dice a Timoteo. Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando vengan para establecer su reino, te pido encarecidamente, le está diciendo Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Por favor, esta frase pónganle mucha atención, sea o no el tiempo oportuno. Estés viviendo una pandemia, estés viviendo lo que sea, el Señor nos manda a que estemos compartiendo la palabra de Dios. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Esa es la responsabilidad de un pastor: corregir, reprender, ser pacientes con buena enseñanza, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Quiere decir que esta palabra, esta ley que fue presentada, va a llegar un tiempo en que no va a querer ser escuchada. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y santa enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. O sea, van a ir solamente a escuchar lo que ellos quieren oír y lo que les conviene. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y en 1 Timoteo 4:13 le dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Esta es la labor que tenemos como pastores: leer públicamente, enseñar, exhortar, y la iglesia tiene que participar. La iglesia tiene que estar presente. Es una lectura pública, tienen que estar aquí. Por eso no, mis hermanitos que están en casa, vénganse, es aquí donde el Señor estableció cómo llevar a cabo la reunión, ¿sí? Entonces, ¿por qué debe ser así? Bueno, porque eso es lo que va a transformar tu vida. Eso es exactamente lo que va a traer un cambio. Esto es lo que va a ayudar a que recuerdes cuál es tu identidad. Te va a ayudar a recordar quién eres, por qué te llamas hijo de Dios, por qué el Señor te considera hijo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el llamado que tiene para cada uno de nosotros? Para darle coherencia a nuestra vida, necesitamos entender el propósito de Dios, a recordar la historia de salvación y cómo nos relacionamos o cómo debemos relacionarnos con este mundo. Ese es el propósito.
nos da consuelo, nos da esperanza, y eso va a afectar la manera de ver la vida en cada área donde tú te desenvuelves. La palabra de Dios te va a ayudar a saber cómo debes comportarte y cómo debes vivir. Escuchar la palabra de Dios transforma tu vida y nos hace vivir coherentemente en este mundo de maldad. Pero sobre todo, algo muy importante, al final de todo, es la palabra de Dios, es revelación. Dios se revela a través de su palabra a los hombres. Ese es el medio, esa es la manera como el Señor se acerca al hombre, por medio de la palabra. Rápidamente, Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Toda la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios, tiene su origen en la divinidad de Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, ¿sí? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre bendito, enséñanos, Señor, a amar tu palabra, a leerla, a ponerla por obra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que estemos dispuestos a llevarla a cabo. Que no abandonemos tu palabra como lo hizo el pueblo de Israel. Que tu iglesia esté dispuesta a oírla, a enseñársela a sus hijos, a enseñársela a la gente, que nos carguemos por llevar este mensaje de salvación a los demás. Gracias por tu palabra que nos ha sido revelada. Gracias porque tenemos la capacidad por medio de tu Santo Espíritu de entenderla y de vivirla. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.